Muy bien, entonces vamos a dar inicio a las conferencias del día de hoy. Les recuerdo a todos los participantes que están conectados que como estamos en vivo, es muy importante que envíen sus preguntas en el chat del evento durante la conferencia. De esta manera nos permitirá poder organizar, y ya que estamos en vivo, cuando termine la conferencia, poder tener las preguntas y tener la oportunidad de que nuestra conferencista, la doctora Ania Galano, pueda contestarlas en vivo. Entonces, no se esperen al final, por favor, porque si no hay mucho tráfico y no pueden pasar todas las preguntas. Entonces, durante la conferencia, les recomiendo que hagan este asunto. Muy bien, para mí es un gran honor, un gran placer presentar a la doctora Ania Galano Jiménez, profesora investigadora del Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, y que actualmente es la secretaria electa de la Sociedad Química de México, cuya conferencia es titulada Química de Antioxidantes, explorando la punta del iceberg. ¿Sí? La doctora Ania Galano, como les decía, para mí es un honor presentarla, la manera, y ustedes verán cómo ella aborda y presenta los grandes conocimientos y el desarrollo que ha hecho en esta disciplina, es muy interesante. Entonces, me voy a permitir leer su currículum, por favor, ¿sí? Adelante, por favor. Ok, muy bien. La doctora Ania Galano Jiménez acabó su licenciatura en la Universidad de La Habana en 1990, el doctorado en la Universidad de La Habana en 2000. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Tiene 203 publicaciones indizadas, tiene más de 8,000 citas, exactamente, tiene más de 8,000 citas y más de 6,800 sin autocitas directas o indirectas. Tiene un índice de impacto de 48. Revisora para más de 50 revistas indizadas. Fue editora del Journal of Pineal Research de 2017 a 2018. Actualmente es miembro de los comités editoriales de Theoretical Chemistry Accounts, Journal of the Mexican Society, Computational Theoretical Chemistry y Melatonin Research. Miembro electo de la WATOC Board, WATOC World Association of Theoretical and Computation Chemists, y el del Comité Nacional de la Sociedad Química de México. Tiene a la fecha tiene 10 tesis de doctorado dirigidas, 4 tesis de maestría y 4 licenciaturas. Y este es su Research Index y su ORCID. Gracias, le cedo la palabra a la doctora Ania Galano, por favor. Adelante, Ania, por favor. Gracias, Necho. Buenos días a todos. Espérenme tantito que estoy poniendo en modo presentación esto y no soy muy rápida. Y no quiere. Ya va, listo. Entonces, como muy amablemente presentó esta plática el doctor Ignacio González, vamos a hablar un poquito de química de antioxidantes. Y pues aunque la investigación que realizamos en nuestro grupo es desde el punto de vista de la química computacional, o sea, es la herramienta que utilizamos, pues querría yo también mostrarles un poquito del panorama pues general que hay en esta temática. Y esto no cambia la... Uy. Ya, listo. Bueno, esta palabra antioxidante estoy segura que no es ajena para ninguno de ustedes. De hecho, en los últimos años, pues se ha vuelto parte común de nuestro vocabulario. Si quieren, pueden en este momento entrar a Google y hacer una búsqueda y les va a dar que aparece en más de 78 millones de sitios o de ligas esta palabra, y esto probablemente, esta popularidad reciente, se debe, obviamente a los beneficios que tienen estos antioxidantes
ya que pues el mercado está lleno de productos de belleza, suplementos alimenticios y un montón de otros productos que tienen beneficios o ofrecen beneficios basados justamente en su capacidad antioxidante. Aquí el tema es que no siempre estas bondades anunciadas por los productos del mercado tienen fundamento científico y muchas veces pues nada, es eso, una estrategia de mercado para vender más. Afortunadamente, el número de investigaciones en el tema se ha incrementado mucho en las últimas décadas y pues cada vez hay más investigaciones científicas serias sobre el tema. Sin embargo, todavía quedan muchos aspectos por explorar y muchos detalles que aún se desconocen del comportamiento en general y en particular del comportamiento químico de los antioxidantes en los seres vivos. Vamos a comentar aquí ahora algunos datos científicos demostrados. El primero es que, bueno, los antioxidantes son considerados protectores químicos contra el estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, pues es un estrés químico que aparece cuando en los organismos vivos existe un desbalance entre la producción y el consumo de oxidantes. Este estrés se ha relacionado con el origen y desarrollo de numerosas enfermedades degenerativas y multifactoriales, o sea, con diversas causas, de diversa índole, pues desde diferentes tipos de cáncer, desórdenes neurológicos, diabetes, etc. El mayor problema con este fenómeno de estrés oxidativo es que no produce síntomas evidentes y además actualmente no existe una prueba médica rutinaria implementada para detectarlo. De hecho, son los mismos problemas que presenta la hipertensión y por eso al estrés oxidativo se le ha llamado, como alusión a la hipertensión, asesino químico silencioso. Silencioso por esto, porque no sabemos si estamos en un estado de alto estrés oxidativo o no. Entre los oxidantes que pues conducen a este estrés oxidativo se encuentran los radicales libres. Son dentro de estos oxidantes algunos de los más dañinos y su sobreproducción puede ser promovida o contrarrestada por procesos enzimáticos, además de factores ambientales que puedan conducir a incrementar la presencia de estas especies dañinas en nuestro organismo, como pueden ser pues, radiaciones ultravioleta, el hábito de fumar, químicos añadidos a alimentos, etc. En ambos casos, o sea, tanto para oxidantes, para fenómenos en los que se involucran oxidantes como antioxidantes, estos procesos en los que participan estos compuestos químicos son complejos y pueden ser afectados, como ya dije, por eventos tanto enzimáticos como no enzimáticos, y dentro de los no enzimáticos se incluyen los ambientales, no solo los del ambiente externo, nosotros como seres vivos, sino del ambiente que rodea dentro de las células a estos compuestos. La esperanza en este momento para contrarrestar el estrés oxidativo es que el consumo de antioxidantes pueda disminuir los efectos dañinos asociados a este estrés y, por tanto, retardar el progreso de enfermedades asociadas con esta situación. Entonces, en cuanto al consumo de antioxidantes, como pasa con todo en la vida, hay ventajas y desventajas. Empecemos por lo feo. Dentro de las posibles desventajas son que puede ser un buen antioxidante, o sea, puede contrarrestar el efecto de los oxidantes, pero puede tener otro tipo de toxicidad. Y pues no queremos contrarrestar el estrés oxidativo y tener otros problemas de salud. Entonces, esto es un aspecto que hay que tener muy presente en el diseño de estrategias antioxidantes, especialmente en estrategias farmacológicas. Por otra parte está el costo de producción, no siempre es barato producir este tipo de compuestos y obviamente pues si se hace muy cara la producción de ellos, pues deja de ser una buena alternativa porque entonces no estaría a disponibilidad de todos a un precio razonable. Además de ello,
como cualquier otra sustancia que entre a nuestro organismo y que querramos que llegue a las células, como cualquier otro tipo de fármacos o suplemento alimenticio, puede presentar problemas de biodisponibilidad, permeabilidad o absorción. Y además de todo eso, aunque querramos que sean antioxidantes, o sea, bajo determinadas circunstancias, pueden llegar a presentar comportamiento prooxidante. Este comportamiento prooxidante puede manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo, que en sus reacciones con radicales libres, estos compuestos además forman compuestos radicálicos, y estos pueden llegar a representar un riesgo para la integridad de blancos biológicos, como pueden ser lípidos, proteínas o ADN. Otro problema, especialmente en los compuestos polifenólicos, es que puedan llegar a convertirse en benzoquinonas y provocar arilación de proteínas. Y otro posible camino por el cual puedan exhibir comportamiento prooxidante es que promuevan la producción de radicales hidroxilo por reducción de metales redox, como son el hierro 3 o el cobre 2, y por tanto, una vez que estos metales están reducidos, ocurre la reacción de Fenton y se forman los radicales hidroxilo. Estos son los radicales más reactivos dentro de los radicales o de las especies reactivas de oxígeno que hay en nuestro organismo, y dañan al primer blanco biológico que se encuentra. Entonces, pues esto puede llegar a ser un problema. Dentro de los beneficios potenciales de los antioxidantes, hay varios que los he agrupado aquí de manera general en 4 categorías y son aquellos que pues están relacionados con la prevención. Por ejemplo, por inhibición de radicales libres. Por ejemplo, si actúan como ligandos inactivadores de OH. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden actuar como ligantes de estos metales que mencioné anteriormente y de esta manera inhibir su reducción. Pensemos que tanto hierro como cobre, son los 2 ejemplos que estoy utilizando aquí, pues son más abundantes en sus formas de mayor estado de oxidación, que son 3 y 2 respectivamente, pero para que ocurra la producción de radicales hidroxilo, deben estar reducidos, o sea, como hierro 2 y cobre 1. Por tanto, si se inhibe esa reducción, se inhibe la producción de estos radicales hidroxilo. Por otra parte, pueden actuar como protectores, o sea, en procesos de protección de integridad biológica, pues desactivando a los oxidantes presentes en nuestro sistema justamente antes de que alcancen estos blancos biológicos que queremos proteger. No hay una forma bonita de decir esto en español, al menos yo no la he encontrado, y de cualquier manera en la literatura científica, que esencialmente está en inglés, a este tipo de actividad se le conoce como free radical scavenging, que pues podemos hablar como en español como inactivación o desactivación de radicales libres. Por otra parte, pueden también participar en procesos de reparación. Esto es, una vez que estas biomoléculas de crucial importancia para los organismos vivos ya están oxidadas, pues muchos de estos antioxidantes son capaces de restaurarlas a su estructura o estado inicial y por tanto recuperar la actividad biológica asociada. Y finalmente también pueden actuar modulando a determinadas enzimas, en particular activando enzimas antioxidantes, inhibiendo enzimas prooxidantes o potenciando la maquinaria de reparación de ADN que existe en nuestro organismo. A los antioxidantes lo podemos clasificar de alguna manera según su química, o sea, según los procesos químicos en los que están asociados. Y esta clasificación comprende 4 grandes grupos, dentro de ellos los antioxidantes primarios, también conocidos como tipo 1 o disruptores de cadena, que son justamente los que inactivan a los radicales libres, y sobre los cuales vamos a hablar un poco o mucho en esta plática, y que justamente es a lo que yo le llamo la punta del iceberg. ¿Por qué la punta del iceberg? Porque es la parte más visible y la más estudiada en la literatura. Por otra parte están los antioxidantes secundarios, conocidos también como tipo 2 o preventivos, y dentro de estos se encuentran, por ejemplo, aquellos que pueden quelar de manera eficiente iones metálicos, especialmente aquellos que tienen comportamiento redox, previniendo la formación de radicales hidroxilo o incluso secuestrando a estos metales para inhibir agregación de proteínas, de lo cual les van a hablar en la última plática de esta jornada.
Luego están los antioxidantes terciarios, conocidos como tipo 3 o reparadores, que son justamente aquellos capaces de restaurar la estructura de una molécula biológica dañada, ya sea lípido, ADN o proteínas. Y finalmente están los multifuncionales, conocidos como tipo 4 o versátiles, y aquí entran aquellos que ya sea combinen algunas de las tres actividades anteriores o tengan otro tipo de beneficios, por ejemplo, que puedan exhibir efectos neuroprotectores o que puedan ser antivirales o antibacterianos o antiinflamatorios o cualquier otro tipo de actividad. Dentro de este grupo de antioxidantes primarios, a los cuales vamos a dedicar un tiempito acá, su comportamiento o su eficiencia para este propósito va a estar influenciada por diferentes factores. Obviamente por su naturaleza química, por la naturaleza química del antioxidante, pero también por la naturaleza química del radical libre con el que estén actuando. No todos los radicales libres tienden a reaccionar de la misma manera, no todos son igualmente reactivos, etc. La polaridad del medio y los posibles equilibrios ácido-base en solución acuosa también pueden afectar este comportamiento, ya sea para promoverlo o para inhibirlo. ¿Pero qué es un antioxidante? Desde el punto de vista químico, desde el punto de vista científico. La definición más generalmente aceptada, aunque puede haber mucha, es la que se debe a Halliwell. La propuso por primera vez en 1995 y definió un antioxidante como cualquier sustancia que cuando está presente en concentraciones relativamente bajas, o sea, bajas comparadas con la del sustrato oxidable al que se quiere proteger, pues será capaz de retardar significativamente o incluso prevenir la oxidación de dicho sustrato. Ahora estamos hablando de unos compuestos que en pequeñas cantidades van a ser capaces de proteger a otros que estarán presentes en concentraciones relativamente altas. Pues ¿cómo será posible eso? Como unos pocos podrán proteger a muchos. Pues para que un antioxidante sea capaz de proteger de manera eficiente a estos blancos biológicos que aparecen, o sea, que están presentes en los organismos vivos en mayores cantidades, pues la única forma es que para hacerlo es que tiene que reaccionar más rápido que las moléculas que quiere proteger. De manera que los antioxidantes terminan actuando como blancos sacrificables para proteger a moléculas de importancia biológica. Y si la clave está en que reaccionen más rápido, pues por ahí nos va haciendo un niño la cinética. Las fuentes de antioxidantes son varias. Los antioxidantes pueden ser endógenos, o sea, producidos por nuestro propio organismo, dentro de los cuales destacan, por ejemplo, el glutatión, la melatonina, el ácido lipoico, la coenzima Q10, que está muy de moda en suplementos alimenticios, y también las enzimas que se encargan de mantener este equilibrio entre producción y consumo de oxidantes, como por ejemplo la superóxido dismutasa o sodio. También los hay exógenos, y dentro de los exógenos están los sintéticos que entran dentro de esta categoría, los que se han diseñado de alguna manera con este propósito específico, pues ya sea para tener antioxidantes de referencia, por ejemplo, como es el caso del BHA, pero también, probablemente el caso más interesante sea el ejemplo del edarabone, que fue sintetizado en Japón justamente para ser usado de manera terapéutica como antioxidante. Y de hecho es usado en humanos hace ya aproximadamente una década, y uno de sus usos más comunes, por ejemplo, es en procesos pre y postoperatorios, ya que cuando hay una cirugía, pues se eleva el estrés oxidativo y esto puede generar complicaciones no deseadas. Los más abundantes o los que nos llegan de manera más común a nosotros como humanos son los exógenos naturales, o sea, los que se encuentran presentes en productos naturales y consumimos esencialmente a través de nuestra dieta. Dentro de ellos están obviamente las frutas y los vegetales, esa que todos sabemos que es bueno comer, aunque no siempre lo hagamos. Aunque también hay otras cosas más divertidas, como el café o los polifenoles del vino o del chocolate, pero esencialmente están en productos coloreados, digamos, por ejemplo, en vegetales y frutas coloreadas. Sin embargo, no siempre
la dieta es suficiente, o sea, qué tanto de los requerimientos de antioxidantes que necesitamos para mantener un estado saludable en cuanto a no llegar a altos niveles de producción de radicales libres y por tanto a una situación de estrés oxidativo, cuánto de eso es posible consumir en la dieta. Esencialmente, si estamos en una situación de poco estrés oxidativo, o sea, en situaciones normales, o sea, de vacaciones en el Tíbet, sin exámenes, ni celulares, ni contaminación ambiental, y tapamos con un dedo la capa de ozono, etcétera, pues sería la dieta suficiente. Pero como todas estas situaciones que he dicho son esencialmente hipotéticas, ¿qué pasa cuando estamos en situaciones de alto estrés oxidativo? Pues no podemos ahora, en vez de comer una cantidad razonable de vegetales, pues tragarnos un camión, porque pues no podemos, nuestro organismo no lo permite. Hay que buscar entonces situaciones de soluciones alternativas para cuando estamos, por ejemplo, el día antes del examen, el día antes de defender la tesis, cuando tenemos una infección, si fuimos a Acapulco y tomamos más sol del necesario, etc. Hay muchas situaciones que potencian encontrarnos en situaciones de alto estrés oxidativo. En ese caso, pues habría que identificar dentro de estos compuestos naturales cuáles son las sustancias específicas que presentan mayor actividad y por tanto son las responsables de ofrecer una mayor protección ante una situación de estrés oxidativo y por tanto elaborar suplementos alimenticios con estas sustancias y no con cualquiera que se le ocurra al mercado. Y aquellos que han oído otras pláticas mías, me encanta poner un ejemplo, que es el ejemplo de estas capsulitas de ajo que venden en cualquier tienda naturista y normalmente vienen en dos presentaciones. La apestosa barata y la que no huele, porque el ajo huele feo, cara. Bueno, pues hay estudios que demuestran que las sustancias apestosas del ajo son justamente las que ofrecen mayor protección contra el estrés oxidativo. Entonces vamos, para tener buen aliento y seguir las leyes del mercado, a comprar la sofisticada que no apesta y nos cuesta más, pero que nos protege menos. Entonces, por eso es que es tan importante que haya un diálogo abierto entre la investigación fundamental, la investigación aplicada y la industria que produce, y que este conocimiento que se ha estado generando de manera intensa en las últimas décadas sobre antioxidantes, pues llegue a los que realmente ponen a nuestras manos recursos para enfrentarnos a esta situación. Desde el punto de vista químico y particularmente desde el punto de vista experimental, hay numerosos ensayos que permiten cuantificar la capacidad antioxidante y por tanto identificar a qué antioxidantes son más eficientes. Sin embargo, estos test o ensayos experimentales dependen de las condiciones en las que se elaboran. Por ejemplo, no todos se hacen en los mismos solventes, no todos se llevan a cabo en los mismos pHs y no todos están basados en los mismos mecanismos químicos. Algunos, por ejemplo, están basados en transferencia de electrón, eso quiere decir SET, Single Electron Transfer, y otros en transferencia de átomos de hidrógeno, por poner un ejemplo. Entonces, cuando se aplican ensayos diferentes para el mismo grupo de compuestos antioxidantes, podemos obtener tendencias distintas. Eso hace que se genere un poco de confusión al respecto. Y además de eso, por ejemplo, el glutatión, que es uno de nuestros antioxidantes más eficientes, producido de manera endógena, si tratáramos de cuantificar su capacidad antioxidante con FRAP, que es un ensayo que se basa esencialmente en la transferencia de electrones, pues nos daría que no es antioxidante. ¿Por qué? Porque el mecanismo fundamental de acción del glutatión es por transferencia de hidrógeno. Entonces estaríamos usando una medición que no refleja el comportamiento de este antioxidante. Es como si quisiéramos usar un termómetro para medirnos la presión arterial. Pues no funciona, pues es aproximadamente lo mismo acá. Entonces se ha llamado la atención en la literatura en los últimos tiempos sobre la realidad de que no hay aún implementado un método universal por el cual la capacidad antioxidante pueda ser medida de manera exacta y cuantitativa. Y también, por supuesto, como consecuencia de lo anterior, de que hay una gran necesidad de estandarizar los ensayos antioxidantes para minimizar este caos de comparaciones que no dan las mismas tendencias en las metodologías que se usan.
Computacionalmente, digamos que la forma más común o más abundante en la literatura de intentar analizar la capacidad antioxidante es por medio de la estimación de energías de ionización y energías de disociación de enlaces, porque son estrategias que permiten de manera relativamente rápida y sencilla obtener información sobre los sistemas que estamos evaluando. Sin embargo, esta estrategia no siempre llega a ser suficiente, aunque es muy útil en etapas iniciales de las investigaciones de antioxidantes. En general, para tener una visión más completa es necesario investigar también criterios termoquímicos y cinéticos que permitan predecir la eficiencia relativa de diferentes antioxidantes, y aquí me estoy refiriendo por el momento en esta parte de la plática a antioxidantes primarios, pero evidentemente esto también aplica a antioxidantes de otro tipo. Y para ello, en nuestro grupo hemos intentado diseñar pues, un protocolo computacional de aplicación general que permita hacer comparaciones justas, o sea, que tenga esta universalidad por la que se clama en la literatura, y al cual llamamos cariñosamente QM-ORSA por sus siglas en inglés, The Quantum Mechanics Based Test for Overall Free Radical Scavenging Activity. Aquí voy a presentar algunos detalles de este protocolo computacional, aunque trataré de hacerlo sin meter mucho detalle, porque bueno, la idea es que estoy segura que la mayor parte de los que me escuchan no son químicos computacionales, y la idea es que esencialmente sepan que existe esta posibilidad y que se pueden acercar a un químico computacional, que afortunadamente nos hemos ido colando en todas partes y casi todos conocen a uno, si quieren aprovechar esta herramienta para complementar, apoyar, etcétera, una investigación de otro tipo, o simplemente si les interesa dedicarse a esto. Dentro de los detalles computacionales más importantes está, como primera cosa, para poder hacer estas comparaciones justas, utilizar siempre el mismo nivel de teoría. En nuestro grupo usamos la teoría de funcionales de la densidad. En particular tenemos muchos estudios hechos con la aproximación a esta teoría que todos conocen como funcional M052X, aunque hay muchos otros funcionales que también son eficientes para este sentido. Aquí el tema está en que esta metodología se basa en cinética y no todos los métodos de cálculo son buenos para cinética. Esta propuesta que hago aquí de estos funcionales en particular viene basada en un estudio benchmark que hicimos dentro de este contexto. Por otra parte, también está la decisión de qué conjunto de funciones de bases utilizar, y pensamos que al menos conjuntos de funciones de base de este estilo que estoy presentando aquí, que tengan al menos polarización y funciones difusas. En particular, las funciones difusas son importantes para aniones, y vamos a ver que muchos de los antioxidantes tienen equilibrios ácido-bases, y pues una parte de su población va a estar de forma aniónica en solución acuosa. Y por otra parte, también es importante incluir el solvente de alguna manera, porque el solvente puede variar el comportamiento químico de las especies. Nosotros utilizamos en general un modelo de solvatación continuo que se conoce en la literatura como SMD, y en casos particulares donde es necesario utilizamos modelos mixtos, incluyendo de manera explícita algunas moléculas de solvente. Por otra parte, habría que modelar todos los mecanismos y sitios de reacción para que no nos pase, como en el ejemplo que ponía del ensayo para glutatión. Necesitamos considerar todos los mecanismos químicos que hasta ahora se sabe puedan participar en actividades antioxidantes. Eso complica el proceso. Por ejemplo, esta imagen que tienen ahora en pantalla es del ácido ascórbico, también conocido como vitamina C, y vemos que con un radical libre, por ejemplo, con el radical libre hidroxilo, pues puede tener 3 caminos en los cuales se adiciona la estructura, puede tener 6 rutas por las cuales se le roba a la vitamina C un átomo de hidrógeno, generando un centro radicálico, y además de eso están los procesos de transferencia electrónica. Eso hace que tengamos, nada más que con transferencia electrónica y estos caminos, pues 10 reacciones a modelar,
por la complejidad de la estructura. Si ahora pensáramos, en vez de la vitamina C, en la vitamina E, que tiene una estructura con un mayor número de átomos, pues esto se complica aún más, porque además de la transferencia electrónica, ahora en vez de 6 tendríamos 9 caminos de transferencia de hidrógeno y 6 de adición del radical. Entonces, obviamente, habrá que buscar una estrategia para simplificar esto, y más adelante se las voy a presentar, pero... y bueno, y también un poco con la experiencia y con la intuición química, poco a poco uno va sabiendo qué procesos suelen ser menos probables dependiendo de la estructura del antioxidante y de la naturaleza química del radical. Por otra parte, es importante, si queremos hacer comparaciones justas, modelar todas las reacciones con el mismo radical libre. En nuestro caso, proponemos que se utilicen radicales peroxilo y no el radical hidroxilo, porque el radical hidroxilo en realidad reacciona con todo. O sea, es tan reactivo que podemos terminar concluyendo que el vinagre es antioxidante, porque va a reaccionar con el ácido acético. Entonces necesitamos, eso por una parte. Y por otra parte, como además es tan reactivo, es muy poco probable que en su sitio de formación haya ahí al ladito un antioxidante para que lo atrape inmediatamente. Cuando se forma, vamos a ver que es posible para determinados tipos de comportamiento antioxidante, pero en general no es así. Recuerden que las moléculas biológicas que queremos proteger son mucho más abundantes. Entonces, lo más probable es que la primera molécula que vea el radical hidroxilo, pues sea una molécula biológica, y pues ya no hubo tiempo de atraparlo antes de que hiciera daño. Hay que buscar otras formas después para revertir ese daño. Entonces, por eso proponemos el radical, alguno de los radicales peroxilo. Luego, en nuestro caso, usamos la teoría convencional del estado de transición para obtener las constantes de velocidad y tener esta información cinética, porque es la más sencilla dentro de las teorías del estado de transición. Hay teorías más sofisticadas, pero la complejidad de este proceso es suficiente, no tenemos que enredarnos mucho más, a no ser que por características particulares de la reacción que estemos analizando, haya que irse un poquito más lejos y usar otras teorías, como por ejemplo la teoría variacional del estado de transición. Pero eso se sale del objetivo de esta plática. Por otra parte, para obtener las barreras de reacción de reacciones de transferencia de electrón, pues usamos la teoría de Markov, que está adecuadamente validada en la literatura. Además de eso, hay que tomar la degeneración de caminos de reacción, esto es dentro de una molécula, sitios de reacción que son idénticos desde el punto de vista químico, porque si por ejemplo tenemos un grupo metilo y de ese grupo metilo se va a ir un hidrógeno, eso es un CH3, pues vamos a tener 3 hidrógenos perfectamente equivalentes, y si consideramos uno solo vamos a estar subestimando las posibilidades de reacción con esa molécula. Y finalmente, para reacciones donde se transfiere una partícula pequeña hay que incluir correcciones de tunelaje. Entonces, al final, esta sería la expresión aproximada de la teoría convencional del estado de transición, donde esta sigma es justamente la degeneración de caminos de reacción, y esta capa T, la corrección de tunelaje, porque el túnel depende de la temperatura. Además de eso, la mayor parte de los métodos de cálculo arrojan sus resultados en estado estándar a una atmósfera. Sin embargo, en este tipo de estudios es importante hacer la conversión a estado estándar 1 molar. Las razones son diversas. Primero, para obtener las unidades correctas de las constantes de velocidad, para hacer comparaciones directas con los resultados experimentales, porque finalmente lo que queremos es, con estos métodos computacionales, tener una idea de lo que sucede en realidad. Si no hiciéramos esto y tenemos una reacción bimolecular a temperatura ambiente, estaríamos ignorando un decrecimiento en la barrera de aproximadamente 1.9 kilocalorías por mol, lo que representa que estaríamos subestimando artificialmente la constante de velocidad 24 veces. Eso sería un error demasiado grande para el nivel de confiabilidad que queremos para este método, y pues por tanto no lo podemos permitir. En general, una constante de velocidad actualmente que sea entre 10 veces mayor y 10 veces menor que una constante experimental se considera buena. Vamos a ver que con este protocolo que estamos proponiendo, pues estamos bajando incluso esos errores. 24 veces sería inaceptable, no tendría carácter predictivo el protocolo. También habrá que incluir correcciones para reacciones controladas por difusión. Pensemos que estamos en solución y que para que 2 moléculas reaccionen primero tienen que encontrarse. Entonces, la reacción nunca puede ser más rápida que la velocidad del encuentro. Es como si dijéramos, pues ayer me casé con alguien que todavía no conozco. O sea, no es posible, hay que encontrarse primero para reaccionar después.
Hay diversas maneras de incluir este control que ejerce la difusión sobre la velocidad de las reacciones. En nuestro caso, utilizamos la teoría de Collin-Kimballs. Aquí están los detalles, no me voy a detener en ellos. Están también en nuestras publicaciones y si alguien tiene alguna duda al respecto o la quiere utilizar, pues por ahí andan mis correos y obviamente no duden en contactarme y con mucho gusto les comento. Y finalmente hay que calcular los coeficientes de velocidad totales para cada especie. ¿A qué me refiero con velocidad totales para cada especie? Vamos a ignorar el medio lipídico por un momento y vamos a pensar en el medio acuoso, donde, por ejemplo, puede estar la especie neutra y uno de sus aniones. Esas son las especies. Las velocidades se calculan por separado porque la reactividad de la especie neutra y la aniónica no es la misma. Y después pues se obtiene una constante total que va a incluir, por ejemplo, la transferencia electrónica, una constante que involucra todos los caminos de transferencia de hidrógeno, que por ejemplo en el caso de la vitamina C que les presenté antes, son 6 constantes calculadas de manera individual, y finalmente una por adición, que en este esquema de vitamina C serían 3 caminos. Ahora, habíamos dicho que sería deseable poder hacer simplificaciones, entre otras cosas, porque los cálculos más complejos son los cálculos de cinética, porque involucra localizar estados de transición, que son estos máximos de los perfiles de energía, pues no siempre va a ser necesario llegar hasta ahí. Pensemos, por ejemplo, que tenemos reacciones que desde el punto de vista termoquímico no son favorecidas. Si vemos esta tabla que corresponde a vitamina C, en negrita están los que son termoquímicamente viables, o sea, son procesos espontáneos, o sea, que no hay que dar energía para que ocurra. Los que no están en negrita, habría que dar energía para que ocurran. Entonces serían procesos esencialmente reversibles, donde la formación, o sea, la cantidad de productos a formar sería despreciable. Entonces, lo que hacemos dentro de esta estrategia es hacer primero la investigación termoquímica y irnos a la cinética solamente de los procesos termoquímicos que sean viables. Además de eso, hay que calcular los coeficientes de velocidad globales, y esto es considerando las fracciones molares de todas las especies presentes. En el caso de la vitamina C que les presenté o del ácido ascórbico, tendríamos la especie neutra, el monoanión y el dianión. En el caso de la darabone que mencioné anteriormente, el neutro y el anión. Y en el caso del ácido cafeico también neutro, monoanión y dianión. En general, uno esperaría que las fracciones más abundantes sean las más importantes en el proceso. En el caso del ácido ascórbico así es. En el caso del darabone también, porque tiene 2 fracciones abundantes. Sin embargo, en el caso del ácido cafeico, hay una especie que solo representa el 7%, y sin embargo, como reacciona mucho más rápidamente, es la especie más importante. Entonces, en esta estimación, o en este estudio cinético, hay que tener en cuenta simultáneamente las velocidades de reacción y las abundancias relativas o fracciones molares de las especies. Finalmente, podemos entonces comparar los resultados en los diferentes ambientes de interés, y estas comparaciones se pueden hacer de manera global, o sea, utilizando un criterio absoluto, que es justamente las constantes de velocidad, pero también se puede hacer con esta metodología utilizando un criterio relativo. ¿Esto en qué consiste? En usar un antioxidante de referencia, por ejemplo, Trolox es el que usamos nosotros, porque es uno de los que más se usa desde el punto de vista experimental, e insisto, queremos tener todo el tiempo un diálogo con el experimento que nos permita, pues, retroalimentarnos a ambos. Y finalmente hay que usar un límite o frontera para identificar qué compuestos realmente son antioxidantes. O sea, tengo una constante de velocidad, muy bonito, y ahora cómo sé con esa constante si realmente ese es un buen antioxidante o no. Está reportado por Bielski desde 1983 las constantes de velocidad de este radical que utilizamos con ácidos grasos poliinsaturados. Y se sabe que esa reacción ocurre con una constante de velocidad que está en el orden de 10 a la 3 molar a la menos 1 segundo a la menos 1. Entonces necesitamos que nuestros compuestos reaccionen más rápido que eso. Y mientras más rápido que eso reaccionen, mejor antioxidantes serán. Entonces, con este protocolo, como ya vimos, se pueden estimar constantes de velocidad y distribución de productos. También se pueden identificar los mecanismos de reacción más importantes. Se pueden obtener coeficientes de velocidad directamente comparables con los resultados experimentales.
Identificar a las sustancias que presentan mayor actividad antioxidante, con suerte alguien nos escuchará y hará los suplementos dietéticos adecuados, realizar comparaciones separadas por tipos de solventes y a diferentes pHs, obtener escalas de actividad absolutas, relativas y establecer tendencias. Y estos resultados pueden usarse para diseñar estrategias farmacológicas. Vamos a ver ahora qué tan buenas son las predicciones hechas con este protocolo. Esta es la validación, se hizo contra un conjunto relativamente amplio de valores experimentales y les recuerdo que 10 veces mayor o 10 veces menor se considera bueno. Por ejemplo, entre dos experimentos diferentes puede ocurrir que haya diferencias mayores que 10 veces entre resultados experimentales. Entonces, cuando un resultado teórico está en el orden de 10 veces, se acepta como bueno. Si miramos acá, vemos que nuestro peor resultado es 3 veces más chico que el experimento. Entonces, es cierto que es un protocolo laborioso, pero vale la pena porque los resultados que se obtienen generan incertidumbres incomparables a las de los experimentos. Esta es la correlación entre resultados calculados y experimentales, y como verán, no solo los valores individuales son muy cercanos, sino que esta pendiente es muy cercana a 1 y la ordenada al origen muy cercana a 0 y el coeficiente de correlación muy alto. O sea que aparentemente es un protocolo computacional confiable para obtener reacciones químicas entre moléculas y radicales libres en solución. Obviamente es extendible a otro tipo de reacciones en solución. Dentro de sus aplicaciones decía hasta identificar mecanismos. Por ejemplo, si nos fijamos en la melatonina, voy a utilizar solo ella. Tenemos 4 radicales que si nos concentramos solamente en medio acuoso, dependiendo del radical que reacciona, cambia el mecanismo más importante. Y luego, para un mismo radical, dependiendo del medio, también cambia el mecanismo más importante. Entonces, por eso es que es crucial tener un método universal que barra todas las posibilidades. Finalmente, estas son las tendencias establecidas tanto en medio lipídico como en medio acuoso, a pH fisiológico, de algunos de los antioxidantes estudiados en nuestro grupo, y vemos, por ejemplo, que es posible que la polaridad del medio invierta completamente en la eficiencia de un compuesto. Por ejemplo, el edarabone, este antioxidante sintético elaborado en Japón, es muy bueno en agua, pero no es especialmente bueno en medio lipídico. De hecho, esta raya roja, esta es esa frontera que mencioné anteriormente, y en medio está Trolox como referencia. Luego hay algunos que sí lo son, por ejemplo el pisiatanol es bueno en ambos medios, y aquí pasa de estas cosas raras, donde por ejemplo en cualquier casi lugar pueden encontrar cápsulas de resveratrol para combatir el estrés oxidativo. Sin embargo el pisiatanol es mucho más eficiente y no se encuentra. Si regresamos a esta esperanza de consumir antioxidantes para disminuir los efectos dañinos del estrés oxidativo, me quedan 7 minutos, me voy a ir más rapidito. Pues obviamente, según esto que hemos presentado, es necesario entender completamente el comportamiento tanto químico como biológico de los antioxidantes. Todo este protocolo que les he presentado, todo esto que he hablado de radicales libres con antioxidantes, es simplemente la punta del iceberg, o sea, es lo más estudiado. La inactivación de radicales libres, o sea, cantidad de antioxidante tipo 1, y recuerdo que pues, incluso, lo más común es utilizar índices de reactividad para eso. Esa es la punta del iceberg. ¿Qué esconde el agua? ¿Qué está por abajo de la superficie? Un montón de cosas. Hay muchísimos aspectos que aún necesitan ser explorados a profundidad, y aquí me combina de perdón. Por ejemplo, interacciones con metales redox, reparación de blancos biológicos, el destino metabólico, la química de los metabolitos de lo que consumimos, si activan o no la protección enzimática, si tienen algún tipo de toxicidad, si su fabricación es viable, si no presentan problemas de biodisponibilidad, permeabilidad y absorción, por mencionar algunas. Y voy a poner aquí un ejemplo muy interesante. Es el ejemplo de la melatonina. La primera vez que la estudiamos en nuestro grupo, descubrimos que para inactivar radicales peroxilos es peor que Trolox, está por debajo de nuestra frontera, o sea, no sirve. O sea, es un mal inactivador directo de radicales libres. Sin embargo, la evidencia experimental que hay en la literatura demostrando que es un excelente antioxidante es abrumadora, y seríamos muy tontos si nos pusiéramos a discutir con la evidencia. Entonces, tiene que haber otra explicación. Si pensamos un momentito en el metabolismo de la melatonina, ya sean animales o en plantas, es un metabolismo complejo con predecesores y metabolitos, o sea,
Entonces, lo que decidimos fue ver, ok, si la melatonina en sí misma no es tan buena para atrapar radicales libres, ¿qué tal si sus metabolitos sí lo son? Y lo que hicimos fue estudiar eso, la actividad antioxidante primaria de todas estas especies que tienen en su pantalla y ver si alguno de ellos sí es bueno. Y encontramos que sí, que varios de sus metabolitos, no importan los nombres, al menos 3 de ellos en medio lipídico y 4 de ellos en medio acuoso, pH fisiológico, son muy buenos, o sea, son varias veces superior a Trolox como inactivadores de radicales libres. Pero, como la melatonina es tan buen antioxidante, dijimos, esto no puede ser todo, vamos a seguir investigando. Y nos fuimos entonces a ver, ella y sus metabolitos, si la melatonina y sus metabolitos pueden también actuar como ligantes inactivadores de OH. Y vimos que todos ellos, la melatonina y todos estos metabolitos, parece un trabalengua, que están aquí, son capaces de inhibir el estrés oxidativo inducido por mezclas de cobre con ascorbato, que son mezclas que se usan experimentalmente para inducir estrés oxidativo en el laboratorio, mediante su quelación de cobre. O sea, complejan el cobre ya no se reduce, se disminuye el estrés oxidativo. Y también pueden inhibir el primer paso de la recombinación de Haber-Weiss, apagando la producción de radicales hidroxilo vía Fenton. Entonces, pues además de la actividad primaria de sus metabolitos, tanto la melatonina como esos metabolitos pueden proteger por quelación de metales. Y luego además vimos, o sea, nos dimos a la tarea de ver si podían reparar blancos biológicos. Aquí estoy poniendo como ejemplo la reparación de ADN, hicimos también las otras, y vemos que los cationes radicales centrados en guanina, generados por oxidación simple de ADN, pueden ser reparados por la melatonina y todos estos metabolitos que están acá. Además, puede reparar los radicales centrados en carbono de las unidades de azúcar de ADN por transferencia formal de hidrógeno, ella y algunos de sus metabolitos. Y finalmente, pueden reparar lesiones por adición de radicales hidroxilos a guanina por un mecanismo que se conoce como transferencia de hidrógeno seguida de deshidratación, o estas por sus siglas en inglés. En este caso solo son capaces de hacer esto la melatonina y 2 de sus metabolitos. Entonces, el chiste de la melatonina, por decirlo de manera coloquial, o sea, su increíble actividad antioxidante, se debe a la protección colectiva que surge de su proceso metabólico. No solo ella, sino todos los otros compuestos relacionados con ella en el metabolismo pueden actuar como antioxidante, algunos de ellos de manera versátil o multifuncional, otros reparando ADN, otros por quelación de metales y otros realmente atrapando radicales libres. Entonces, este efecto observado de manera experimental está perfectamente justificado cuando se hace a fondo un análisis de todos los mecanismos y todos los compuestos involucrados en el efecto de la melatonina. Entonces, además de lo que les presenté aquí, sabemos que hay activación de enzimas antioxidantes e inhibición de enzimas prooxidantes en presencia de melatonina y que además potencian la maquinaria de reparación de ADN. Entonces, esta gran capacidad antioxidante de melatonina no puede explicarse directamente con índices de reactividad, ni siquiera con el protocolo QM-ORS aplicado nada más que a desactivación de radicales libres, sino por la acción combinada y multifuncional de la familia completa. O sea, para explicar el comportamiento protector de la melatonina necesitamos todo el iceberg, no solo la puntita. Para concluir, espero que me quede aunque sea un minuto para leer las conclusiones. Ok, parece que sí. Entonces, para concluir, los procesos químicos involucrados en el estrés oxidativo y la protección antioxidante son sumamente complejos, pero la química computacional puede ser útil para obtener información valiosa y además confiable acerca de estos procesos, obviamente, siempre y cuando se utilice la metodología adecuada. Existen varios ensayos experimentales para estimar actividad antioxidante, sin embargo, tristemente aún no hay uno universal, nos podríamos auxiliar de la química computacional para ello. Justamente el protocolo QM-ORSA pretende ser esa herramienta computacional y ha demostrado, o sea, por su validación comparando con resultados experimentales, ser tan confiables como estos resultados experimentales, al menos en este contexto, en el contexto de antioxidantes. Este protocolo permite establecer tendencias en actividad antioxidante, o sea, identificar estas sustancias que son las mejores para ello, identificar además los mecanismos de reacción más importantes, lo cual es
Una ayuda para luego, si queremos corroborar con métodos experimentales, poder escoger el ensayo adecuado. Nos permite hacer cuantificaciones en diferentes solventes. Recuerden que el organismo es complejo, no todo ocurre en el mismo medio. E incluir efectos de pH en solución acuosa. También tenemos la posibilidad de hacer comparaciones, tanto en escala absoluta como relativa, utilizando antioxidantes de referencia. Se puede usar para obtener datos cinéticos, obviamente, no solo de actividad antioxidante primaria, sino de muchos y prácticamente todos los procesos relacionados con la actividad antioxidante. De hecho, todos los fenómenos diferentes que les presenté para este caso emblemático de melatonina fueron realizados con este protocolo, y no solo la parte de inactivación de radicales libres. Y finalmente, explorar la punta del iceberg no es siempre suficiente para describir de forma adecuada o entender a fondo el comportamiento de antioxidantes. Es una sobresimplificación que nos vemos forzados a hacer, al menos en estudios individuales, para luego, combinando muchos estudios, poder llegar a esta imagen global del comportamiento de un antioxidante específico. Entonces, solo me queda agradecer a los muchos y muy buenos colegas que se han sumado a esta aventura de investigar a fondo antioxidantes, tanto en México, en la UAM, como fuera de México o fuera de la UAM, y a la sociedad y al comité organizador de esta jornada por permitirme compartir con ustedes un pedacito de nuestro trabajo, y obviamente a todos por su atención. Y por mi parte sería todo. Quedo abierta a las preguntas posibles. Muchísimas gracias, doctora Ania Galano, por esta excelente presentación. Precisamente de poco a poco se va construyendo a toda la complejidad que a que esto se refiere, y atender un problema. Siempre la naturaleza es mucho más compleja y siempre vamos en cajitas, como usted lo ha presentado. Muchísimas gracias, Ania. Voy a permitirme leer las preguntas de nuestro público. La primera es, ¿cómo es que un antioxidante puede llegar a inducir la apoptosis en células cancerígenas? Apoptosis. La apoptosis. En general, bueno, tengan en cuenta que yo soy química teórica, les voy a dar mi mejor respuesta. Estoy casi segura que si la doctora Elena Ruiz estuviera por aquí, podría responder mucho mejor que yo. Pero en general, no son los antioxidantes los que generan apoptosis en células cancerosas, son los oxidantes. Así es. O sea, los oxidantes, bueno, son malos para el fenómeno de estrés oxidativo, pero también tienen beneficios. Ese es uno de ellos. Por ejemplo, los radicales libres participan también en procesos de señalización celular, en nuestras defensas cuando tenemos infecciones, por eso es que las infecciones aumentan el estrés oxidativo, etc. En el caso particular de células cancerosas y su apoptosis, hasta donde yo sé, son los oxidantes los que generan este proceso. Ahora, dicho eso, aunque no está presentado en esta plática, en nuestro grupo estamos trabajando en diseño de antioxidantes multifuncionales, tratando de heredar estructuras con una determinada actividad biológica e incluirles con nuestro conocimiento químico de los años de estudio del tema determinados grupos funcionales que aumenten su capacidad antioxidante. Actualmente lo estamos haciendo buscando neuroprotectores, pero este tipo de diseño se puede hacer también pensando en buscar compuestos anticancerígenos. De hecho, hay un tipo de propiedades que un tipo de propiedad que suele estar relacionada con esto, que es la mutagenicidad. Entonces se pueden buscar antioxidantes mutagénicos pensando en esta aplicación concreta. Nosotros no lo estamos haciendo, pero sería una posibilidad de ayuda, digamos, con las herramientas de la química teórica. Bien. No sé si otra ayudé. pregunta. Gracias. ¿Cuál es su opinión con respecto a la tecnología CRISPR, o manipulación del DNA desde etapas tempranas de formación del individuo para evitar patologías? Órale, eso es una pregunta ética. Sí. ¿Quién me puso en semejante aprieto? A ver, me están pidiendo que prenda mi cámara web, voy a intentar encenderla, a ver si no se estropea mi... No, desafortunadamente. ¿Ya? ¿Funcionó? Sí, cómo no. Porque es que ando con internet muy malo.
Ok, la manipulación de DNA desde etapas tempranas. Voy a empezar por decir que sé muy poco del proceso, o sea, no es mi especialidad, entonces mi respuesta está limitada por mi ignorancia. Desde el punto de vista ético, y espero no escandalizar a nadie, pero me pusieron en el aprieto, creo que cualquier proceso científico que no dañe y pueda proporcionar beneficios, sería siempre una buena estrategia, pero insisto, no es mi temática y preferiría no tener que ahondar en el tema. Muy bien. La siguiente dice, doctora, ¿existe relación entre la actividad antioxidante y la tensión superficial del antioxidante? Ejemplo, aplicación en harinas con contenido de lípidos. Hasta donde yo sé, no. Pero evidentemente yo no lo sé todo. Entonces podría ser que algún estudio CUSAT del futuro demostrara que sí la hay, pero hasta el momento, en la literatura que he leído, en las cosas que he investigado, hasta ahora no, que yo sepa no. Ok. Otra pregunta. Lo que sí, espérame, hay una relación es con su lipofilicidad o hidrofilicidad. De hecho, hay rangos permitidos del logaritmo de P, o sea, de este coeficiente octanol agua, porque es que si no, no pueden atravesar las membranas. Pero eso es otra cosa. Dice, modelar con las proteínas chaperonas podría ser una buena decisión para detener algunas patologías. Modelar desde el punto de vista de la química teórica, ¿se refiere? Sí, podría ser una buena decisión para detener algunas patologías. Asumo que sí, eso obviamente habría que hacerlo, al menos en este momento de la historia de la computación, con otro tipo de métodos, especialmente con dinámica molecular, que no es mi especialidad, sí. Pero aquí sí puedo dar mi opinión de científica curiosa. Creo que cualquier cosa que se pueda explorar, cualquier cosa que se pueda investigar y aportar un conocimiento nuevo a procesos tan complejos como son los procesos relacionados con el deterioro de la salud humana, siempre vale la pena intentarlo. ¿Hay alguna relación entre la actividad antioxidante es casi el mismo, perdón, y su tensión superficial, por ejemplo, BHT, BHA o etoxiquina disueltos en aceites? Pues ya respondí. Ya, exactamente. ¿Dónde podemos acceder a su presentación? Soy estudiante de licenciatura y he revisado un artículo suyo de flavonoides con estudio de velocidad en Morina. Ya. Esta sí entiendo bien, pero creo que se los puedes responder tú mejor, Nacho. Creo que va a quedar en YouTube esta plática. Sí, claro, la plática va a quedar en YouTube para todos y entonces estará disponible en una semana más o menos, ¿sí? Yeah. Para todos los asistentes, exactamente. En mi página web está... Sí, perdón. Sí, adelante. En mi página web están las ligas a mis publicaciones en este y otros temas. Obviamente tengo que respetar las políticas editoriales de las revistas, entonces si tienen acceso a las revistas van a poder ver la publicación completa, sino solamente los abstracts, o sea, los resúmenes de los trabajos. Y evidentemente, bueno, pues siempre me pueden contactar con cualquier pregunta y con muchísimo gusto les comparto lo que sea, la presentación que sea. Me comunican que la presentación, como estamos en vivo y estamos en YouTube, que es acceso abierto, desde hoy está la presentación disponible de todos los participantes, ¿sí? ¿Se sabe si la melatonina, es una pregunta de Liniana Quintanar, ¿se sabe si la melatonina puede coordinar cobre en el plasma sanguíneo? O bien, si el consumo de melatonina puede alterar la homeostasis de este metal. Sí. Hay estudios experimentales, además de los nuestros, que demuestran la afinidad de melatonina con cobre. De hecho, hay algunas hipótesis, esas no son mías, son de otros autores de la literatura, donde esta presencia de altas concentraciones en cobre, por ejemplo, en Parkinson, o esta fibrilación de proteínas o de amiloides con el cobre en medio, se ha visto que se reduce en presencia de melatonina por su capacidad quelante. Obviamente los modelos nuestros no tienen la complejidad del plasma, pero, o sea, lo que hacemos nosotros es modelar, sí, un cobre hidratado, o sea, con su esfera de coordinación cubierta de aguas, o sea, sin otro ligante. Si esas aguas son desplazables por melatonina de manera espontánea,
de manera que asumiendo un cobre libre, o sea, tan libre como pueda estar en medio acuoso, que nunca va a estar así desnudo, sino con esta capa de agua. Y pues los trabajos que les presenté aquí demuestran que sí, que el proceso es muy favorable, tanto de melatonina como de sus metabolitos. Y la melatonina tiene este metabolismo relativamente rápido, entonces como en 45 minutos, si recuerdo bien, empieza a caer su pico, entonces esto hace que ese proceso de declación de cobre, de inactivación de alguna manera, porque se forman complejos muy estables que reducen mucho la actividad del cobre 2, se mantenga en el tiempo. O sea, una vez que ya metabolizamos la melatonina, los que siguen van a seguir haciendo el mismo proceso. Claro. Bueno, alguien está escribiendo, y que me imagino que también es Linnea Cantanaro o alguien, voy a leer, es una pregunta que está llegando, pero está asociada con esto. Dice, ¿cuál es la afinidad de la melatonina por cobre? ¿Cuál es su KD? Ah, no me la sé de memoria, pero No. tengo un paper de... Claro. Entonces, si me escribes si el que tiene la duda me escribe al mail, con gusto le mando el número, y si buscan mis publicaciones, una que es de acomplejamiento de cobre, por ahí está. Pero no la recuerdo de memoria. Ok. Excelente exposición, fácil de entender, muy amena su exposición. Felicidades. Gracias. Primeramente, feliz Día del Químico desde Mazatlán, Sinaloa. Excelente exposición, me quedó todo claro. Felicidades. Okay, muy buena gracias. exposición, por cierto día, feliz Día del Químico. Gracias. Muchas felicitaciones, excelente ponencia. Ahora sí vienen las preguntas. Sí, muy buena conferencia, clara e ilustrativa. Eso siempre ese es ¿cómo se llama? La etiqueta de la casa de Ania Galán, definitivamente, ¿sí? Clara e ilustrativa. Exacto. Luego, una pregunta, ¿cuándo es necesario, cuando es necesario, cómo seleccionan el conformero sobre el que efectúan los estudios? Los métodos computacionales fallan en determinar un orden conformacional confiable. Ok, eso es cierto. Igual siempre hacemos un estudio conformacional. Sí. Solo que con el tiempo aprendimos, hay una parte, o sea, la química computacional es muy útil, pero hay una parte del conocimiento químico que es invaluable. Entonces, aunque hacemos estas exploraciones automatizadas con software que hay para ello, especialmente cuando hay cadenas largas, etcétera, en general también, lo que pasa con estas búsquedas conformacionales es que dependiendo del punto de partida y la libertad que le demos al sistema, si estamos en un mínimo local relativamente profundo, pero no es el mínimo global, es posible que esta búsqueda nunca venza la barrera necesaria para llegar al mínimo global. Entonces, con el conocimiento químico que tenemos, lo primero que hacemos es observar la estructura y, no sé, acomodarla de manera que, por ejemplo, si hay la posibilidad de puentes de hidrógeno intramoleculares, pues la conformación sea la que favorece ese tipo de cosas, porque los programas automáticos no van a llegar ahí si yo parto de otra, y hay que cruzar una barrera, por ejemplo, ¿no? No sé, imaginémonos un catecol, porque sea sencillo, 2 grupos OH, pues pondríamos si esto es un oxígeno, si esto es un oxígeno, pondríamos el otro hidrógeno apuntando hacia acá. Ese tipo de lógica aplicamos. Luego hacemos el estudio conformacional y estos estudios conformacionales se suelen hacer con métodos baratos, porque de otra manera solo el estudio conformacional tomaría muchísimo más tiempo que el resto de la investigación, porque las posibilidades son muchas, especialmente cuando la molécula se hace más compleja. Entonces, una vez que hacemos esta primera construcción con el conocimiento químico que tenemos de años de experiencia y de la carrera que estudiamos, aplicamos estos métodos de búsqueda automática y nos quedamos, ¿qué les gusta? Dependiendo de las diferencias de energía, entre 3 y 5 de los conformeros reportados como más probables, y a eso ahora les hacemos cálculos de estructura electrónica fina, o sea, podemos utilizar un método de DFT, por ejemplo, y además le agregamos el solvente que nos interesa. Y entonces esta última decisión entre estos 4 o 5 compuestos la tomamos después de esos cálculos finos. Pues es lo mejor que se nos ha ocurrido hasta ahora, pero obviamente estamos abiertos a cualquier otra sugerencia que tengan. Y yo ahí me permito hacer como una ampliación desde el punto de vista químico. Esto es muy importante, lo que acabas de decir en la química computacional, ¿sí? De que los químicos, lo más importante en la química es la intuición, ¿sí?
y que entonces tú puedas disminuir tu universo de estudio con la intuición química. Y esa es una de las cosas que tenemos de ventaja los químicos con respecto a otros especialistas de otras disciplinas que se meten a hacer cálculos teóricos con moléculas químicas. Y creo que eso ha sido el resultado del éxito que tiene el grupo de la doctora Ania Galano. Esa es mi opinión. ¿O me equivoco, Ania? Gracias, Nacho. Espero que sí. Espero que tengas razón. No, exactamente. Yo creo que sí, porque yo he trabajado con grupos teóricos que no son químicos y entonces ponen todo el universo y entonces nunca llegamos a nada, ¿no? Entonces creo que ese es un mensaje muy importante, ¿sí? Para todos los que están escuchando, sobre todo para los estudiantes, ¿no? ¿Sí? Verdaderamente sí hay que hacer química computacional, pero hay que hacerla primero con intuición. Entonces nuestra preparación como químicos, lo que nos tiene que preparar es tener intuición química, ver una molécula y ahora sí, yo siempre he dicho, sentir qué siente cada uno de los enlaces que están en esa molécula, qué es lo que hace el grupo de la doctora Ania Galano. ¿Sí? Me permito leer otras dos preguntas. Dice, los lípidos tienen interacciones negativas al ser compuestos proinflamatorios. A ver, véanme, los lípidos tienen interacciones negativas al ser compuestos proinflamatorios con los efectos de los antioxidantes. No sé si entendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir, Nacho? La voy a repetir sin el paréntesis, porque creo que se entiende mejor. ¿Los lípidos tienen interacciones negativas con los efectos de los antioxidantes? ¿Los lípidos? Sí. O sea, pues no. O sea, o sea, recuerden que nuestras membranas celulares todas son lípidos. O sea, si un antioxidante daña los lípidos o reacciona con ellos de cualquier manera, ya los dañó. Porque los necesitamos en su forma tal cual los hizo la naturaleza. Claro. Entonces, eso podría ser parte de esta toxicidad que hay que evaluar en antioxidantes, que por ahí también hay varias publicaciones de nuestro grupo al respecto, sí. Pero se espera que no. O sea, si interactúan con... Tal vez esa pregunta está asociada porque la persona que hace dice que al ser compuestos proinflamatorios, él pensaría que tiene esos efectos, esas interacciones negativas, ¿no? Por eso decía, o sea, habría que decidir de qué lípidos estamos hablando. O sea, si estamos hablando de una dieta súper rica en grasa y de las obstrucciones en nuestras arterias, sí. Eso es otra historia. Si es de los lípidos de membrana, la idea es que no reaccionen. Eso quiero que quede claro. Luego, si lo que queremos es disolver estos tapones de arterias con antioxidantes, hasta donde yo sé no va a pasar. O sea, una vez que estos procesos ocurren, que generan todas estas cosas, o sea, tendría yo que tener un conocimiento del mecanismo químico de los procesos antiinflamatorios que no tengo, para ver si en algún momento o en alguna de esas etapas podría un antioxidante ayudar. Atrás de cualquier proceso biológico hay química. Entonces, para buscar una solución química a un problema biológico, hay que entender de manera detallada el mecanismo químico por el cual ocurre. Y a lo mejor sí hay la posibilidad. Yo no lo sé. O sea, lo que sí sé es que una vez formadas las obstrucciones por lípidos, estas pelotitas que se forman en las arterias, eso no se resuelve con antioxidantes. Y lo otro que decía, ¿no? Que bueno, pero los lípidos de membrana no. No sé si respondí muy bien tu pregunta, pero probablemente no mucho porque se sale mucho de mi campo de investigación. Muchas gracias, doctora Galano. La última es una felicitación, excelente charla, doctora Galano. Una felicitación a todos los colegas químicos. Adelante. Entonces, con esto cerramos las preguntas y entonces solamente te vamos a pedir, como después de todas las preguntas y todas estas cosas, que nos hagas como una conclusión final de este evento, de esta conferencia. Ok, bueno, la conclusión final es la química computacional puede ayudar en el estudio de procesos por complejos que parezcan, siempre y cuando utilicemos este modo de dividir y vencerás. O sea, simplemente hay que poder estudiarlo a pedazos. Creo que la química del futuro es multidisciplinaria y los químicos teóricos queremos ser parte de ella. Obviamente solos no podemos. Creo que tenemos mucha información que ofrecer a nuestros colegas experimentales y creo que ellos tienen muchísimo más que ofrecernos a nosotros y sería lindísimo que a futuro, no solo entre teóricos y experimentales, sino entre diversas especialidades, funcionaran los grupos. Creo que llegaríamos más rápido a las respuestas si ayudáramos entre todos y la ciencia finalmente fuera multidisciplinaria.
Perfecto. Me queda agradecerles a todos por su atención y por sus lindos comentarios, y nada, sigan con el resto de las pláticas de la jornada, que van a estar todas muy interesantes. Claro. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte y un placer escucharte, Ania, con esta conferencia.